Vamos a intentar, por medio de este audiovisual, conocer cuáles son los motivos por los cuales universalmente el día 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador en honor a personajes que vamos a ver en esta obra. Uno de estos personajes, tal vez el más importante, cuyo nombre era Albert Parson, decía en una carta lo siguiente: soy internacional. Mi patriotismo va más allá de las fronteras que limitan una nación. El mundo es mi patria. Todos los hombres son mis paisanos. Eso es lo que el emblema de la bandera roja significa. Ella es el símbolo del trabajo libre, del trabajo emancipado. Los trabajadores no tienen patria. En todas partes se ven desheredados. América no es una excepción de la regla. Los esclavos del salario son instrumentos que alquilan los ricos en todos los países. En todas partes son parias sociales sin patria ni hogar. Así como crean toda la riqueza, así también riñen todas las batallas, no en provecho propio, sino de sus amos. Esta degradación tendrá un término en el porvenir. Los trabajadores serán personas que pelearán por la defensa propia, trabajando para sí y no para otros. Todas las evidencias que han demostrado no mi culpabilidad, sino mi inocencia, he sido convicto de anarquista, no de asesino. Me presenté voluntariamente a los tribunales para ser juzgado con imparcialidad. El resultado ha sido un crimen jurídico. Los amantes de la justicia están interesados en que se conmute la sentencia por la prisión perpetua. Por eso les doy las gracias, pero soy inocente. Soy sacrificado por aquellos que dicen: estos hombres pueden no ser culpables, pero son anarquistas. Estoy dispuesto a morir por mis derechos y por los derechos de mis compañeros, pero rechazaré siempre con energía el ser condenado por falsas y no probadas acusaciones. Así es que no puedo aceptar el esfuerzo que se hace para conmutar la sentencia de muerte en la prisión perpetua. Tampoco apruebo ninguna otra apelación ante la ley, porque entre el capital, que es aquí el legal, y los tribunales, la decisión siempre ha de ser a gusto de los que la poseen. Apelar a ellos sería la humillación del esclavo ante el amo que lo tiraniza. No supe que era anarquista hasta que se me llevó ante los tribunales. Ellos me lo han hecho ver claramente. No pido clemencia, solo pido justicia. Terminaré repitiendo las palabras de Patrick Henry: dadme la libertad o dadme la muerte. La lucha por la jornada de 8 horas se inició en forma masiva en 1866. Esto desencadenaría 20 años después lo que se conoció como la masacre de Chicago. La desmovilización, el fin de los contratos de guerra, cuando finaliza la lucha civil norteamericana llamada secesión,
trajo consigo signos crueles, pues los terratenientes del sur que lucharon y temían el fin de la esclavitud se unían a grandes capitalistas y monopolizaban a lo largo y a lo ancho del país explotaciones de inmigrantes de diferentes partes del mundo, los había italianos, los había alemanes, irlandeses, de los países eslovacos, y para 1886 se desencadenan los hechos, el 1, 2, 3 y 4 de mayo. El principal animador y organizador de la lucha para la huelga del 1 de mayo en Chicago era Albert Parson. ¿Quién era Albert Parson? Albert Parson, a los 11 años de edad, ya era obrero gráfico. Para 1886 tenía 38 años. A los 13 ingresó a la guerra civil como voluntario. Después de contribuir a salvar la unidad de su país, había vuelto al trabajo, hombre singular en este Parson, encarnación de las mejores virtudes de su pueblo, era idealista y práctico, y poco después de la guerra fundó el periódico El Espectador, en que reclamaba igualdad de derechos para los negros. A los 25 se casó con la india mexicana Lucy Eldin González, que fue su gran compañera de lucha en la organización sindical. El 1 de mayo de 1886 asombró a los propios trabajadores y en todas las ciudades se declararon en huelga miles de ellos. En muchas de ellas se realizaban marchas. En Chicago, aunque era sábado y por lo tanto laborable, 80.000 obreros se abstuvieron de trabajar. Hubo un desfile en que marchó a la cabeza alegre y vigoroso Parson con su esposa y sus 2 pequeños hijos. Los diarios habían anunciado para ese día una rebelión desesperada y una matanza general. Eran diarios manejados por el capitalismo más fuerte. La huelga y el desfile fueron ordenados, tranquilos. Los oradores fueron Parson, Spies, socialista Samuel Fielden y Michael Straub, que se limitaron a subrayar la reivindicación horaria. Ellos pedían 8 horas de trabajo, pero 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. Esa era la premisa, dividir el día para tener una dignidad. Dijimos que transcurrió todo tranquilo, pero el día lunes 3 de mayo las cosas se alteran. En la fábrica McCormick, la famosa Internacional, los obreros habían decidido proseguir en huelga por las 8 horas. Al enterarse que ese grupo realizaba la huelga,
se forman piquetes de rompehuelgas y también entran en acción los famosos Pinkerton, que eran una especie de guardia particular que contaba con caballería y artillería que auxiliaba a algunas industrias para reprimir a su personal. El choque produce la muerte de 5 huelguistas y heridas graves para decenas de estos. El hecho causó tremenda indignación. Los socialistas y anarquistas lanzaron un llamado a un mitin para el 4 de mayo. Había diferentes consignas, incluso algunas extremas, como para armarse y usar la fuerza. Pero tanto Parson como Spears consiguieron que el mitin fuera pacífico. Tal es así que Parson acude con su esposa Lucy y sus 2 niños. En realidad él había pensado no acudir a la manifestación debido a que su compañera le informó de una reunión de trabajadores de confección que deseaban su presencia. Sin embargo, a última hora un obrero le dio el alcance y le pidió que acudiera al mitin porque faltaban oradores. Bueno, así es. Parson va al mitin que se realizaba ante 1500 personas. Primero habla Spears, luego habla Parson, y mientras intervenía el tercer orador, Samuel Fielden, empezó una lluvia terrible. La multitud, que era de 1500 personas, se redujo a 500. Y cuando Fielden decía: y para concluir, un numeroso destacamento de policía cargó contra el gentío. En ese instante, alguien lanzó una bomba contra los guardias y uno de estos murió en el acto. Vale la aclaración de decir que los historiadores del movimiento obrero estadounidense, Boyer y Morey, señalaron que no fueron pocos los que pensaron que la bomba había sido arrojada por un agente provocador. Igual reflexionó Parson, que consideró que él iba a ser el principal víctima de la provocación, por lo cual escapó de Chicago. Al día siguiente se desató en los Estados Unidos una histeria de odio antiobrero, y un periodista de base obrera escribió en esos días: la bomba fue un regalo divino para los enemigos del movimiento obrero. La emplearon como un explosivo contra todos los objetivos que el pueblo trabajador persigue y en defensa de todos los males que el capitalismo busca mantener. El atentado criminal sirvió para justificar un acoso sin medida contra el sindicalismo clasista naciente en Estados Unidos. Atemorizó a amplios sectores laborales y estimuló las tendencias oportunistas entre los dirigentes. Al poco tiempo, Parson, al ver a sus compañeros torturados y amenazados de muerte, decidió entregarse a la justicia. El juicio fue un carnaval de mentiras, de falsos testimonios y de presiones. En el mundo entero se levantó una campaña para salvar la vida de los acusados. Uno de los miembros del jurado declaró entonces: los colgaremos lo mismo. Son demasiados inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios. La sentencia pronunciada el 20 de agosto de 1886 condenó a la horca a 8 acusados: Parson, Schwartz, Fielden, Pease, Neal, Lynn, Fisher y Henry. Durante el juicio, la bella y juvenil heredera de millones, Nina Van Zandt, se enamoró de Spears, de su lucha por la vida, y decidió casarse con él por poder, para ver si así podía mejorar su situación. A última hora, la sentencia de Schwartz y Fielden fueron computadas por la prisión perpetua y la de Neal
por la de 15 años de prisión. 2 días antes de la ejecución, Lynn se suicidó en su celda fumando un cigarrillo de fulminato. El ahorcamiento ocurrió el 11 de noviembre de 1887. Así relataba José Martí, corresponsal en Chicago del periódico La Nación, aquí en Argentina. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en la de Spicer, orgullo en el de Parson. Hengel hace un chiste y a propósito de su capucha grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza macabra. Todos habían proclamado su inocencia. 7 años después, el gobernador de Illinois, John Alger, en un documento que enumeraba las irregularidades del proceso, proclamó la inocencia de todos los procesados. Fielden, Nib y Schwab salieron en libertad. No habían pasado 2 años desde el sacrificio de los mártires, cuando una reunión de la Segunda Internacional acordó convertir el 1 de mayo en Día de Lucha Internacional por las 8 horas en Francia. Ese día, el 11 de noviembre del año 1887, el día de las ejecuciones, se tornó en un referente para todo el movimiento obrero mundial, que pasaron gradualmente a adoptar el aniversario de los eventos de Haymarket, 1 de mayo, como día de memoria y manifestación de la clase trabajadora. La esposa de Parson, Lucy, fiel compañera de lucha, dijo en 1890: los anarquistas saben que un largo periodo de educación precisa preceder cualquier gran cambio fundamental en la sociedad. Una vez que no crean en la miseria del voto, ni en campañas políticas, pero sí en el desarrollo de individuos con pensamiento autónomo. En 1892, luego de publicar Libertad, una publicación mensual anarquista, casi terminó presa por el tenor de sus discursos en los espacios públicos y por distribuir literatura anarquista. Para 1905 comenzó a editar el periódico Liberator, que servía de vehículo de comunicación para la IWB en la ciudad de Chicago. El enfoque de Lucy siempre tenía como base la lucha de clases contra la pobreza y el desempleo. Para 1915 organiza personalmente manifestaciones de hambrientos por las calles de Chicago, llevando tras de sí organizaciones del Partido Socialista, y forman parte de una gran manifestación el 12 de febrero de ese año. En esa ocasión, el Departamento de Policía de Chicago ya la consideraba como más peligrosa que 1000 insurrectos. Habría dicho Lucy Parson ese día: mi concepción de la huelga en el futuro no es una paralización que a su fin la gente se van a su casa volviendo a sus hogares hambrientos, sino una huelga en que todos se mantendrán de paro y tomarán los medios de producción necesarios para sí.
Estas palabras, con el paso del siglo, precedió a las huelgas de sentadas en los Estados Unidos y las actuales ocupaciones de fábrica en Argentina. Lucy Parsons continuó con sus fuertes discursos en Chicago hasta los 80 años. Falleció el 7 de marzo de 1942 a los 89 años, ciega y debilitada por los años en un incendio accidental. Aún después de muerte, el Estado siguió considerándola una amenaza, y por ese hecho la policía incautó su biblioteca. Sus restos mortales fueron enterrados junto a los de su esposo en las proximidades del monumento de High Market en Forest Park, Chicago. La jornada de 8 horas en Estados Unidos se reconoce a partir de 1935 bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, y aún hoy, el día 1 de mayo, no es reconocido como el Día del Trabajador.